Vamos a iniciar entonces con la doctora Sara Morales de México y el tema de ella es la conferencia 3, integración horizontal y vertical en educación médica. ¿Ya? Le pedimos nada más a las doctoras que sujetemos al tiempo previsto para poder terminar en el plazo establecido. Adelante, doctora Sara. Me dice 5 minutos. Listo, doctora, yo le comunico. En la mañana estuvimos hablando ya bastante de todo esto y ahorita después de la comida, yo creo que el frío ayuda porque así no se duerme uno, ¿no? La idea es que hablemos un poco más de lo que dijimos en la mañana de lo que es integración horizontal y vertical. Y quiero enfatizar que pues ya vi que muchos han soñado y ya están haciendo cosas muy bonitas. Entonces, de que se puede, se puede. Y de que tengamos la disposición, y vuelvo otra vez, como decía yo en la mañana. Yo creo que lo importante es que estén aquí, y estén aquí posiblemente porque sus directores y sus autoridades dijeron que sí, ¿no? Y si no, pues qué bueno que están aquí, porque eso va a ayudar muchísimo. ¿Cuál es la idea? Que tengamos un poquito más de alguna visión de qué podemos hacer con la integración horizontal de nuestro currículum y qué podemos hacer con la integración vertical. O si podemos hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? Porque se puede. Yo les decía que realmente la integración, y también se los decía la doctora Catherine, la integración la hacemos aquí, todos. ¿Qué es lo que pretendemos cuando trabajamos con el currículum? Facilitarle al estudiante la integración, ¿sí? Hacer que todo lo que está de nuestra parte podamos generar que ese estudiante lo pueda hacer. Todos lo hicimos, todos aprendimos con las cajitas separadas, ¿sí? Y lo pudimos hacer. Y yo creo que todos, al menos a mí, yo me acuerdo que la primera vez que vi una apendicitis me cayó así, histología, ¿no? ¡Wow! Ah, fisiología, pum, micro, todo cayó así del sopetón y dije, ¿y por qué no me lo enseñaron así? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? ¿No? Con fisiología, por ejemplo, y me encantaba la fisiología. Y digo que me tocó sufrir porque mi profesor, todavía me acuerdo de él, ¿no? Que nos enseñaba muchas cosas menos fisiología, ¿no? Y tuvimos que estudiar solos. Pero fue muy interesante porque a lo mejor nos hizo de alguna manera ver que era importante estudiar. Entonces, yo creo que eso es una forma, y esta definición a mí me gusta mucho, porque la idea es que es un proceso mental individual. Y lo que nos va a llevar es a que todo esto, los conocimientos y las habilidades aprendidos, o sea, los que ya tenemos ahí adentro, los podamos usar para solucionar problemas. Nosotros podemos ejercitar eso en nuestras clases, en todas las estrategias que estemos trabajando con los estudiantes, pero lo interesante es que ellos puedan transferirlos a situaciones reales, a situaciones nuevas, y eso es lo que se pretendería. Y por eso más tarde vamos a hablar de estrategias activas que nos permitan ir sumando algunas acciones. Entonces, dejen poner mis muñequitos. Lo que tenemos que hacer es sumar cosas para que el estudiante pueda en un momento dado hacer la integración. ¿Qué puedo empezar a hacer? Pues empezar a trabajar con el currículo en forma horizontal. Ya lo hicieron, ya nos presentaron algunas cosas, entonces quiere decir que sí puedo, ¿sí? Esa facilidad que yo puedo tener de reunir a mis compañeros y decir, vamos a poder trabajar en forma más coordinada, ¿no? Puede ser muy eficiente. Y lo que es importante en el currículum horizontal es hacer esa coordinación en el proceso
de las diferentes disciplinas y el objetivo es evitar la fragmentación lo más posible. Si logro que no se fragmenten tanto y que cada quien vaya por su lado, va a ayudar muchísimo. Con eso, yo puedo entender que el cuerpo humano en un momento dado, pues puede trabajar por sistemas, puede trabajar por estas funciones, ¿no?, que se están dando, y puede ser fisiología el que marque la pauta, puede ser bioquímica, puede ser anatomía, o pueden ser todos, ¿no?, todos juntos, y lo que implicaría es reducir algunas redundancias que a veces hacemos, ¿no? Y recordarles, oye, esto ya lo viste en histología, pero en este caso nos va a servir lo que tuviste para tal cosa. Y eso es parte de lo que, si se acuerdan, era lo que estábamos hablando en la mañana. Hablaba yo en la mañana que teníamos varios pisos, pero esos pisos llevan escalones. Y en este caso, esa escalera, que se llama escalera de Harden, lleva varios escalones para ese primer piso, que estarían integrándonos el currículum horizontal. Y un poco lo que nos enseñaban nuestros compañeros. Primero, ver por el conocimiento que yo sepa qué están dando mis compañeros. ¿Qué tengo yo que ver con los conocimientos que están teniendo en las otras asignaturas? Y que de alguna manera yo pueda hacer referencia a los temas que están viendo en histología, en bioquímica, ¿no?, a las otras asignaturas. Eso lo puedo hacer y nos ponemos de acuerdo, perfecto. Si tenemos un tema en especial, mejor, porque cuando tengamos un tema en especial empezamos a armonizar y podemos empezar a realizar estas reuniones, ¿no?, a lo mejor de fin de año con las academias, y decir, pues ahora nos reunimos, un buen lunch como de la mañana, un buen cafecito para empezar a platicar y sentarnos una hora, hora y media para poder decir, oigan, podemos quitar algunas cosas, poner otras, armonizar esas categorías que tenemos en las diferentes asignaturas y hacer explícito en cada una de ellas lo que logremos en conjunto definir, ¿sí? Y podemos utilizar esos pequeños problemas y verlos en todas esas asignaturas. Entonces, el armonizar y el incluir nos va a llevar a una coordinación temporal. Y yo creo que todos lo podemos hacer. Podríamos empezar así, ¿sí? Si nuestras autoridades ya nos dan de alguna manera la pauta, a lo mejor no dejar afuera bioquímica, por ejemplo, ¿no? Decir, aquí está bioquímica, ¿dónde la podemos incluir? ¿Qué nos puede apoyar? ¿Dónde podemos hacer, ¿no?, que se incluya salud pública, por ejemplo? No sé si la llevan. ¿Cómo dentro de esta malla curricular yo puedo ir haciendo que poco a poco cada uno de los pasos lo vaya siguiendo? Y esto sería la parte horizontal, ¿sí? En la primera experiencia podríamos incluir tal vez algunas de las cosas que nos mencionó, ya son muy avanzadas, pero el doctor ya nos trajo una cosa bien sistematizada de cómo se pueden incluir algunas asignaturas. Ya hasta las juntaron, entonces ya se pasaron al siguiente piso. No sé si me expliqué. Ya se pasaron al siguiente piso. Entonces, si ya pudo por allá el otro doctor, ya hasta hizo otras cosas, más todavía. ¿Ok? En este caso es el programa que nosotros llevamos. Lo único que quiero enseñarles es que alineamos primer año, gracias a integración. Informática tiene que ver con esto y salud pública realmente está viendo de alguna manera crecimiento y desarrollo. La que de repente se salía un poquito era introducción a la salud mental, pero bueno, tomamos algunas cosas que integración toma. Si yo veo esto, tengo integración básico-clínica 2, donde los problemas relacionan a todas estas, que son las básicas, o biomédicas, que a mí me gusta más decirles ahora, ¿no? Porque todas son básicas, si no, no estarían en nuestro currículum. Y
tendríamos también introducción a la cirugía, que dice, pues yo también quiero, y entonces tenemos un problema donde cirugía también hace algunos detallitos. Entonces, nos permite a integración estar trabajando con algunas cosas que ellos nos dijeron que tuviéramos que hacer, y promoción del ciclo de la vida, pues tiene que ver ya con reproducción, que tenemos el problema. Entonces, los problemas que vemos aquí tienen que ver con los contenidos que se van viendo en espacios en estos. Y ya en clínicas, otra vez, los problemas tienen que ver con lo que están haciendo acá. Y si ustedes se fijan, tenemos ya las rotaciones, pero tenemos ahora integración clínico básica, que lo que se trata es que no se les olviden que ahí están las básicas y se vuelve a retomar todo el contenido que consideramos un poco como lo presentaba el doctor Adonay, cómo se tiene que volver a tocar, cómo tenemos que volver a decir, pues sí existe aquí, ¿no? No el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs pues, no sirve para curar, me decía un pediatra, pero sí sirve para explicar algunos detalles, ¿no? Que puede tener que ver con lo que se acuerden de qué pasa, por qué hay un coma cetoacidótico, y etcétera, etcétera, ¿no? Y si recuerdan, sí, el ciclo de Krebs tenía que ver, por lo menos que sepan que por ahí anda. Y ese tipo de detalles va trabajándose con el estudiante a lo largo de todo el año con estos problemas, porque la materia es durante todo el año esta, mientras que las otras van recortando los tiempos. Y una de las cosas que hemos visto, que por ejemplo para internado, también algunos de los chicos dicen, podemos venir a discutir un caso. En internado vienen a hacer algunas prácticas y no se discuten casos, sino se trabaja con casos. Y volvemos a interactuar con cosas básicas. Normalmente ya trabajamos con casos un poco más complejos y entonces trabajamos con lo básico, volvemos a recordar, pero eso lo hacen en el centro de simulación con los instructores del centro de simulación. Mientras que en las asignaturas tenemos a profesores un poco también, podríamos decir, como les mencionaba hace un rato, muy bien trabajados para que entiendan que lo básico lo tienen que rescatar, aunque sean ya en clínico básico, y a los clínicos que están en básicas, básico clínica, pues les damos un poquito más de atención en esa parte. Es un ejemplo. Les mencionaba que, por ejemplo, en otras asignaturas, en otras carreras de nuestra facultad, como en la de Iztacala, nosotros ya tenemos módulos muy específicos y ahí sí se suman todas las materias, no van separadas, sino se suman y están trabajando directamente con cada una de las partes teóricas, la parte práctica, y también se hacen seminarios de integración. Entonces, el chiste es, ¿qué materias sí podemos ir trabajando juntas? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar todas en función, por ejemplo, en este caso, de la salud del hombre y su ambiente? Entonces, la temática tiene que ir dirigida a esa posibilidad de estar trabajando eso. Y este es otro de otra escuela. ¿Sí? Estos serían los ciclos básicos que ellos le llaman. Y si ustedes se fijan, aquí ya está integrado por aparatos y sistemas. Entonces, todos los aparatos y sistemas que tienen que ver, podríamos decir, la parte que reúne a todas las básicas para poder trabajar con ese sistema. Ese es, sobre todo este es Iztacala. Y aparte tienen sus materias, ¿no? Como esta, que es el seminario de integración socio-psicobiológica, que tiene que ver tanto con la parte de salud pública como con la parte de psicología. Y en este caso, ellos conservan la parte clínica desde el primer año y van a unidades de primer nivel de atención. ¿Cómo seguimos, ¿no? En esta parte de tratar de integrar esa parte horizontal? Entonces, si yo ya tengo idea,
y ya salté el primer piso, a lo mejor lo que tengo que hacer es empezar a trabajar ya con este segundo piso, con esta visión que ya tenía, y empezar a hacer como complementarias unas de los otros peldaños que ya estuve yo trabajando con mis asignaturas, a lo mejor ya con los colegios, no sé si ustedes trabajan en colegios o en academias, pero sería ideal que ahora todos se juntaran de repente y pudieran trabajar en academias o en colegios o con los profesores, empezar a decir, a ver, ya hicimos esto, ¿qué podemos mejorar? Y entonces, en ese momento, tener ya muy claro qué problemática podríamos abordar. ¿Sí? A lo mejor no podemos empezar como el doctor con ABP, pero a lo mejor sí podemos empezar a trabajar ya con algún problema integrado en todos los casos de la materia y podríamos empezar a tener la idea de hacer como seminarios integradores que también por ahí oí que también se pueden hacer. Entonces, yo ya tengo claro cómo estamos trabajando. Yo ya tengo claro que podemos tener un poquito más este core curriculum, no acercarnos a ese core curriculum y decir, ya, mira, esto lo vamos a sacar, esto ya, yo puedo empezar a trabajar contigo en tales temáticas, pero a lo mejor poner a trabajar a todos los grupos. Nosotros hicimos este ejercicio durante una semana, todos los grupos de todas las materias trabajaban con la temática que habíamos definido, que era un caso clínico de infarto agudo del miocardio. Va a decir, ¿por qué en primer año eso? ¿No? ¿Cómo fue posible? Pues porque fue la decisión de todos, no hubo manera. Los de anatomía nos ganaron. Siempre los de anatomía son muy rudos. No sé si aquí también, pero allá son bien rudos. Entonces nos dijeron, es que podemos trabajar mucho con eso. Ah, bueno, y como cayó más o menos en ese momento de que ya estaban viendo cardiovascular, dijimos, bueno, está bien. Entonces, todas las materias hicieron con los objetivos que habíamos definido, en el caso de la coordinación de ciencias básicas, ¿qué tendríamos que dar para que todos los alumnos vieran la importancia de las asignaturas, de cada una de las asignaturas con respecto a este caso? Y entonces todos trabajamos para armar una monografía, que era la guía del profesor, había una que era la guía del alumno, y la guía del profesor decía, tanto para salud pública, para bioquímica, para embriología, para anatomía, hasta dónde tenían que revisar y qué tenían que revisar en esa semana. Cada uno, dependiendo de lo que teníamos, a lo mejor empezaban por histología, a lo mejor empezaban por anatomía, porque dependía de qué momento les tocaba la clase, pero para terminar esa última semana, en el último día llamábamos a un clínico. Y el clínico tenía ya la información y lo que hacía el clínico junto con sus profesores de esa área, de las básicas, era darles la explicación fisiopatológica del proceso que se estaba llevando a cabo, discutiendo con los estudiantes. Y se ponía muy bonito, porque los estudiantes le preguntaban cosas al clínico, el clínico les preguntaba, y los básicos se dieron cuenta que sí habían aprendido un poco más sus estudiantes. Entonces, todas las asignaturas se alinearon durante todo este tiempo y eso nos dio la oportunidad también de conocer qué cosas podríamos sacar de las diferentes asignaturas y darle tiempo a las otras materias que queríamos echar a andar. Y entonces no hubo tantísima resistencia, ¿sí? No hubo tanta resistencia. En segundo año también había 4 casos y de esos 4 casos eligió influenza. También tuvimos otro caso más en primer año y ya en la segunda etapa pusimos 3 casos de estos. Y luego pusimos 4 casos. Y luego los alumnos querían más, igual, pero dijimos, no, pues no, porque si no ya los profesores ya decían, ¿y cuándo vamos a estudiar lo que nosotros queríamos estudiar? Porque aquí se enfatizaba mucho el caso clínico, ¿sí? Entonces,
no dijimos más casos, pero eso nos apoyó a la otra parte, que fue integrar las materias que les había dicho. Entonces, hay muchas formas de echar a andar el currículum en horizontal, pero yo creo que lo importante sería trabajar así, todos, ¿no? En una comunicación continua, y yo les diría, siempre pensando en complementariedad con el tema clínico, porque les decíamos, el soporte que ya existe es que entre más nosotros como básicas apoyemos a algo causal, algo, el para qué me va a servir, ¿no? El por qué estoy estudiando esto, va a ser mucho más eficiente para los chicos entenderlo y manejarlo. ¿Ok? No sé si les ha pasado a los que dan bioquímica, ¿para qué me sirve? ¿No? Y somos los más abstractos de los abstractos. Entonces, ¿para qué me sirve la materia? Pues tenemos que decirles para qué les sirve, para que entiendan, porque va a estar en todo lo demás. Entonces, tenemos que ser capaces de saber el para qué, el por qué la estamos dando y el que vean ellos que ahí está la parte de la explicación de por qué tenemos que entender los procesos. En el currículum vertical, y esto implica todo, desde que yo empiezo hasta el final, yo puedo ir integrando esto y créanme que a lo mejor es más fácil empezar la horizontal, pero tengo que entender, como lo mencionaban nuestros compañeros de la primera plática, estoy aquí, pero yo me voy a ver reflejado en un futuro. Ahí me lo pusieron, si se fijaron primero arriba, lo primero, y yo siempre lo pienso, estoy aquí, me voy para allá. Entonces, la parte del inicio me va a permitir conocer hacia dónde quiero ir, pero también tengo que conocer cómo estoy horizontalmente. Y entonces ahí empieza, ¿no?, lo que podríamos hablar de los currículums en Z. Tengo que ir trabajando tanto horizontal como verticalmente, porque si no me pierdo. Entonces, en la parte vertical, los currículos tienen que armonizar todo el tiempo la parte biomédica con la parte clínica, ¿sí? Y a lo mejor podemos empezar así poquito, primero la parte clínica, poquito, y puede ir creciendo, un poco como el esquema que les presenté en la mañana. No me acuerdo si lo puse otra vez acá. El aprendizaje, cuando estamos trabajando de esa forma, tiene que ser situado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un contexto clínico que sea muy cercano a lo que estoy viviendo, va a ser mucho más fácil trabajar con los estudiantes desde el principio. Entonces, si yo pienso, no sé, aquí, ¿cuál sería así como el contexto más común en Lima? Aquí. Algo que todos los días vean los chicos, o, bueno, no todos los días, pero una enfermedad que sea muy frecuente. Asma, anemia, asma. Entonces yo puedo tener un caso, al principio más sencillo, que puede en un momento dado situarlos, ¿no?, con la parte clínica y la parte que estoy viendo de todos los puntos, ¿no? Porque si estoy pensando en bioquímica, ya me fui a pensar qué está pasando, ¿no?, con la hemoglobina, con no sé qué, o sea, puedo empezar a pensar. Si pienso en anatomía, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo se constriñe? A lo mejor no les voy a empezar a hablar de todas las citoquinas y todas las interleuquinas, pero sí les puedo empezar a explicar cosas y a lo mejor ir complejizando un poco como pensaron nuestros compañeros de estos casos disparadores. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerlos en el contexto, que estén ahí, que volteen, pues sí, aquí hay. Me interesa saber qué está pasando con este paciente que tiene asma, qué está pasando con los pacientes que puedan tener anemia, me dijeron por aquí, o voy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ese contexto me va a ayudar a mí a que se me fije más, porque puedo voltear y ver, sí. Allá, por ejemplo, les digo, familiares que tengan diabetes, todos levantan la mano, casi. ¿Por qué? Pues porque es muy abundante esta enfermedad en nuestro país. Entonces, platicarles en bioquímica de diabetes es bien fácil,
¿no? ¿Y por qué pasa? A lo mejor no las implicaciones que tiene, pero esos disparadores me permiten a mí trabajarlo. Y si lo empiezo a trabajar desde el primer año, me va a ayudar muchísimo a estar integrando. Hay un artículo muy bonito, creo que se los puse en las referencias anteriores, de un doctor que está en clínica y él lo que decía, yo tengo que volver a retomar con mis residentes, porque es en posgrado, la parte biomédica. Él dice básica, pero para mí es biomédica. Y entonces él hace sesiones recordando la parte biomédica con casos muy contextualizados, pequeñitos, en sus residentes de medicina interna. Y la respuesta de los residentes fue, ¿por qué no me enseñaron así? ¿No? Entonces, ¿por qué no nos enseñaron así? A lo mejor tenemos que hacer eso más seguido, ¿no? No separado, a lo mejor dejarlo integrado para que ellos entiendan que esto puede ser muy funcional. Y aquí les puse, ¿no? Podemos hacerlo apoyándonos en la simulación. O sea, no nada más que se quede en la teoría, sino también verlo en la práctica. Créanme que eso también es uno de los puntos que dentro del soporte de por qué la integración tiene que ir con la clínica ha sido muy, muy bondadoso y ha estado muy referido. Que tengamos el apoyo de la simulación para poder hacer estos contextos y que el aprendizaje quede más fijo a largo plazo. Y otra de las cosas que también está puesto es la transferencia del conocimiento. Si yo tengo claro por qué de las cosas, lo más seguro es que pueda evidenciar mucho más fácil diagnósticos, o no sé. ¿Ustedes han hecho esto? Que de repente se acuerden un poquito de lo que vieron con sus alumnos, a lo mejor en un momento dado anterior, como un poquito atrás, cuando empezábamos, como decía el doctor Adonai, con agua, ¿no? Estamos ya terminando el curso y les podemos preguntar, ¿y te acuerdas por qué es tan importante el agua? ¿O cuántos litros tenemos de agua? ¿A dónde está el agua? ¿No? ¿Sí? No se acuerdan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver y volver y volver a retomar. ¿Ok? Entonces, a lo mejor si logramos tener un contexto, a lo mejor si logramos hacer algo que impacte, a lo mejor se acuerdan más rápido, se los aseguro. Entonces, esto es bien importante. Cuando hacemos todo esto y hacemos relevante el contenido por ese contexto o por ese pum que les dimos, está demostrado que se reduce el olvido, se recuerdan las cosas, ¿sí? Así como cuando recordamos la primera vez que dijimos, ¿sí, por qué no aprendí así? ¿Sí? Entonces, esa parte la tenemos que ir haciendo. Cuando logramos tener estos currículos ya verticales, lo ideal es empezar en forma multidisciplinar. O sea, yo tengo que tener temas que me permitan a mí, un poco como el doctor decía del ABP, ¿no? Tengo que tener temas que me permitan a mí ir integrando y la complejidad con la que voy trabajando tiene que ir aumentando dependiendo de qué momento estamos. Entonces, un poco es lo que se hace en estos currículos que se llaman espirales. Empezamos a trabajar con cosas muy elementales, como hablar de cómo funcionan los órganos o qué problema tenemos con la diabetes otra vez, ¿no? En un momento muy sencillo, luego volvemos a meternos otra vez a la diabetes, volvemos a meternos a la diabetes y volvemos a meternos a la diabetes ya muy complejizada. Podemos lograr que sean interdisciplinarios y entonces ahí el tema o el problema va a perder de alguna manera toda la parte de cada una de las disciplinas ya no las vamos a ver por separado. Y ahora vemos el problema
¿no? No hablamos de qué pasa en la diabetes con la parte bioquímica, o qué pasó con la histología, si se cambió, o qué pasó con, no sé, se me ocurre con la inmunología. Aquí ya el tema nos está dando toda una serie de aplicaciones generales de las disciplinas. Y luego al final podemos generar, y eso es lo que hacen algunos de los programas que se tienen, por ejemplo, en el caso de Holanda, en el Maastricht, ellos trabajan ya con problemas clínicos desde el principio. Entonces, para ellos es importante trabajar con los principales problemas o con la mayoría de los problemas y empiezan a trabajar para aplicar los conocimientos, explicarse el problema y resolver y reaprender lo que se tenga que aprender. Un poco como lo que decía el doctor, ¿no? Tenemos que ver qué nos ha servido, reflexionar sobre lo que aprendimos y ver qué podemos estar haciendo. Entonces, en los currículum podemos encontrarnos lo que les ponía en la mañana, un currículum en Z, que me va a dar la oportunidad de ir creciendo la parte clínica hasta que quede mucho más la parte clínica y la parte básica no se pierda, pero que esté ahí todo el tiempo. Eso lo podemos hacer a lo mejor con un poquito más de facilidad. O tener currículums, que me encantó desde que lo conocí, en 99, porque dijo, sería increíble empezar así, todo junto, ¿no? Y es el que se desarrolla por fases, que tenemos la parte normal, ¿no? Empezamos con cuáles son los desajustes que puede haber y tenemos en todo el tiempo, ¿no? Ya al final, cómo esto anormal lo vamos a percibir en la práctica clínica. Ahora se sabe que si esto clínico lo empezamos desde el principio, va a funcionar mucho mejor. Entonces, tener un acercamiento clínico sería ideal, pero si no lo tenemos, pues utilicemos el recurso de la simulación, ¿no? Para acercarlo. Y si no lo tenemos, pues están los videos. Y si no lo tenemos, pues a lo mejor por lo menos poner estas viñetas clínicas al estar trabajando todos juntos y en la evaluación tenerlo también claro. Hay muchos currículums ya que son verticales. Este me gustó mucho, este también lo conozco, platiqué con la doctora. Les costó todo, pero lo hicieron nuevo. Entonces, pues sí, yo les diría, con lo que platicó el doctor no nos dijo, pero seguro que sus profesores que llevan ABP son profesores de tiempo completo, ¿verdad que sí? Todos. Entonces, pues, qué padre. Pero no todos tenemos la bondad de tener profesores de tiempo completo. Entonces, tendríamos que ir viendo qué podemos hacer para poder trabajar, ¿no? De otra manera. Entonces, eso es importante. Aquí también tuvieron que hacer ajustes y algunos profesores sí son de tiempo completo y otros no. Y entonces va a ir creciendo la parte, ¿no? Para lograr este perfil de competencias. Y lo que era interesante es que tienen toda una serie de actividades integradoras que permiten que esto vaya fluyendo para ser cada vez mucho más cercano a lo que ellos pretendían de integración. Y hay muchos que se están echando a andar, sobre todo en Colombia, en Chile, ¿no? Nosotros tenemos algunos y ustedes pueden ir viendo que están trabajando ya no poniéndoles nombres, ¿no? Bases científicas de la medicina, mecanismos celulares en salud y enfermedad. Si uno voltea y busca, eso es, ¿qué creen? Inmunología, ¿no? ¿Y por qué está en primer año? Pues porque la pusieron ahí. Entonces, sí se puede trabajar dependiendo de cómo estemos. Pensando otra vez en nuestros profesores, ¿sí? A lo mejor no puedo cambiar como el doctor con ABP,
pero sí puedo empezar a trabajar como nos presentó el doctor Adonai, como nos presentó el doctor, perdónme doctor, que no me aprendí su nombre, pero tenemos chance y con estos gusanitos, me encantó el término, ¿no? De que son líneas que nos están permitiendo automáticamente hacer ya procesos de integración vertical, porque ustedes lo están haciendo vertical, ¿sí? Entonces, yo puedo seguir y seguir porque busqué muchos verticales, hay muchos verticales, ¿no? Este es de la Universidad de La Sabana, que me gusta mucho, y este es de Rochester. Aquí la única aclaración es que ellos ya llevan antes un college, entonces pues es bien rápido que tengan este tipo de fases. Este es el de fases que les decía, que es un poco en espiral, pero lo más importante es ver cómo hacemos. Hay un artículo que me gusta mucho de Malik que dice los 10 tips para integrar un currículo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primero? Profesores. Tener a los profesores convencidos, tenerlos que sepan que vamos a hacer cosas. Yo ya pensé que esto es porque las autoridades dijeron, vamos, políticamente nos están diciendo, sí podemos, sí lo podemos hacer, ¿sí? Si ya tenemos a los profesores convencidos que van a trabajar con nosotros, pues tenemos que ver qué alcance le vamos a dar a la integración. Vamos a hacerlo horizontal, vamos a irnos mixta, vamos a hacerlo en Z, vamos a hacerlo vertical. ¿Qué nivel de integración queremos? El space es un poco la escalera de Harden, ¿sí? Vamos a empezar nada más con que nos conozcamos todos, qué estamos haciendo. Yo creo que no vale la pena. Eso no sería como para poder echar a andar un cambio más fuerte, que es importantísimo y que tenemos que hacerlo, sí. Pero pensemos así, como decía el doctor, hay que soñar, ¿no? Soñamos un poquito más arriba. Vamos a integrar ahora sí horizontal o vertical. Vamos entonces con esta idea a integrar grupos, nos dijeron nuestros compañeros de la primera presentación, nos pusimos, nos reunimos y empezamos a trabajar. Tiene que haber alguien que permita que esto se logre, integrar grupos de trabajo y que tengan las responsabilidades adecuadas para que esto se lleve a cabo. Casi siempre en los cambios de plan de estudios, ¿sí? Siempre hay ese grupo que nos va a decir por dónde vamos a empezar a trabajar. Podemos pedir asesoría a alguien de fuera, a lo que ustedes quieran, pero siempre tener esto muy claro. ¿Y qué responsabilidades y qué tiempos nos vamos a dar? Porque eso es importante. Definir el perfil. Ya lo tenemos, pero como vamos a cambiar algunas cosas, tengo que definir el perfil. Tengo que definir el perfil de mi estudiante. ¿Y qué creen? A lo mejor hasta del tutor, profesor, ¿quiénes vamos a integrar este nuevo cambio que vamos a hacer? Si tenemos la dicha de tener profesores de tiempo completo, pues los vamos a tener que capacitar. Si no, tenemos que buscar a aquellos profesores que estén súper entusiastas, ¿sí? Entonces, si tenemos profesores súper entusiastas, ahí estamos, todos juntos. Y a lo mejor la dirección de planificación y calidad, que en casi todas las escuelas hay, y si no, pues la hacemos nueva. ¿Cuál es el problema? Porque mi autoridad me está diciendo, sí, vamos a hacer el cambio. Y entonces, pues, mira, ya pensé todo esto, ya hice todo esto, nos dijeron tal cosa, ¿no? ¿Y por qué? Pues así como cuando decimos, es que lo dice el pediatra, ¿no? Pues el pediatra es el que manda cuando tenemos un bebito, ¿no? Aunque nos digan muchas cosas, mejor le decimos porque pues así es. Y tener muy claro qué resultados de aprendizaje estoy buscando, qué competencias voy a lograr. Una vez que tengo eso, ahora sí digo qué contenidos voy a poner. Porque ya pensé cómo le voy a hacer esto, ya tengo al grupo que me va a diseñar y que me va a ayudar a hacerlo, me va a ayudar a hacer esto,
y luego voy a identificar esos contenidos, nos dice, y tenemos que generar los temas vinculantes, porque eso sí tiene que quedar claro, no importa que estoy horizontal o vertical, tengo que tener de alguna manera estos problemas vinculantes, estos temas que nos van a ayudar a rescatar esta parte de las áreas básicas, las áreas clínicas en su conjunto, porque aquí ya no podemos diferenciarlas. Ya tenemos que estar sujetos a que si el tema es, tenemos que entregarlas. No sé, ¿voy bien? ¿Sí? Entonces, allá atrás, abajo de todo lo que estoy diciendo, es que tenemos que ir integrando parte de la clínica a lo básico y lo básico a la parte clínica. No hay de otra, ¿sí? ¿Cómo hacerle? Ahí está lo que tenemos que ir buscando. Y para todo esto tenemos que tener un cronograma. Tenemos que pensar realmente cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Los porqués y los para qué tienen que venir desde que decidimos qué alcance de integración vamos a tener. Decidimos que nuestros profesores ya los tenemos convencidos de que sí vamos a poder hacerlo, porque les tenemos que platicar que creen, viene un cambio de plan de estudios, o viene un cambio para mejorar, o nos van a poner un examen que es nacional y todos queremos salir bien en el examen nacional. Pues ni modo, vamos a regresar a decir, ahora sí vamos a tener que trabajar de otra forma porque parece que el examen tiene que ver con la aplicación, ¿no?, de los conocimientos integrados. Entonces, todos nos tenemos que poner de acuerdo para poder generar que estos cambios se generen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué desafíos tenemos? Lo que hablamos en la mañana. Y el primer desafío lo tienen muy cerca, parece, ¿no? La evaluación. Yo tengo que evaluar y evaluar de otra manera. Ya no puedo evaluar solamente cada una de las asignaturas, tengo que evaluar el conocimiento, la aplicación del conocimiento, la resolución de problemas. A lo mejor no son tan clínicos como esperábamos, pero es una resolución de problemas. Entonces la evaluación se convierte en algo que me permite a mí reconocer el razonamiento del estudiante, porque va a aplicar. Y entonces mi evaluación tiene que ser diferente, pero yo también le tuve que haber trabajado anteriormente para que puedan hacer esto. Y al final tendríamos que ir pensando en la carga docente, a fuerza. Porque aunque sea yo muy entusiasta, a lo mejor tengo que revisar algunos contenidos que no había pensado dentro de mis sílabos. Y a lo mejor tengo que revisar algún enfoque específico para que yo pueda trabajar con ellos. Y algo que tenemos que cuidar mucho, y nos dicen los documentos que ustedes pueden leer, porque hay mucho de esto también, que tenemos que graduar un poco en cuánto tengo que dar de básicas y cuánto voy a permear esas básicas en la parte clínica. ¿Para qué? Para que balanceemos muy bien ese actuar profesional del estudiante. ¿Sí? A lo mejor de ahí salen grandes investigadores. Qué bueno. Pero sería muy, muy bueno que tengamos esos investigadores un poco más abocados a que también entiendan que las básicas tienen que ver con las clínicas, que no se vayan a estudiar la profundidad de la mitocondria, ¿no? Nada más, sino para qué me sirve estudiar la profundidad de la mitocondria. Entonces, esa es una parte que yo creo que es muy necesaria. Ahorita va a venir la parte activa, ¿no?, del trabajo con ustedes. Y todo esto generalmente tiene que ser, y lo vamos a ver, porque no puede ser nada más lo que estamos pasando ahorita, que yo les estoy platicando de la vida, de los currículum, sino tenemos que hacerlo vivo. Y lo vivo implica estrategias de aprendizaje que me permitan a mí situar los temas
y que sea el estudiante, porque dijimos que el estudiante es la parte importante, para poder trabajar con los currículums, para poder trabajar con mis sílabos. Entonces, las estrategias son lo que nos van a dar el apoyo para poder realizar que estos realmente funcionen, ¿sí? Porque el tema puede estar increíblemente bonito realizado, pero puede ser que lo haga mejor un video, ¿no? O lo haga mejor la plática de alguno de los profesores que sea muy bueno orando, o puede ser que inclusive la IA, ¿no? Me despierte y diga, oh, estás durmiéndote, tienes que estudiar esto y esto, porque pues ya ahora nada más es apretarle, ¿no? Y que nos diga por dónde hacer. Yo siempre he dicho que no hay falta de talento, ¿sí? Talento está, las ideas y la creatividad está. Entonces, cuando uno dice sí se puede, créanme que se busca por dónde. Y podemos tener, insisto, el camino más o menos fácil o un poquito menos fácil, pero sí podemos. Entonces, ahí hay otros artículos que les pueden servir para ver algunas experiencias ya horizontales y verticales para que ustedes puedan trabajar. ¿Me fui bien? Sí, doctora, muy amable.